En todo nuevo movimiento existen voces que marcan la pauta y ponen el ejemplo para que el resto de las personas sigan el camino correcto hacia un nuevo paradigma. El día de hoy, una de estas voces nos acompaña para compartir su historia. Wolf Huddle, fundador de Millstone Capital y cofundador de criptomonedas.do, ha sido una de las piezas clave para la adopción de las criptomonedas en República Dominicana y otros países de Latinoamérica. ¿Qué tal, queridos amigos del Criptoespacio? Bienvenidos una semana más a criptomonedas.do. Como siempre, es un privilegio, un placer y un honor que nos acompañen en este inicio de semana. El día de hoy tenemos varios anuncios especiales, aparte de una entrevista muy especial. La primera cosa que me gustaría anunciar es, y si no lo han notado, tenemos una nueva cara en el podcast. Me gustaría dar la bienvenida a Mr. Huddle como host oficial de criptomonedas.do. Bienvenido, Mr. Huddle. ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Kate? ¿Cómo está todo? Gracias por la bienvenida y feliz de poder estar acá ya del otro lado de la cámara aportando un poco más. Exacto, exacto, sí, Mr. Hurdle siempre está, es como que básicamente uno de los cerebros de la operación y él siempre está trabajando detrás de cámaras, pero vamos a hacer este pequeño cambio de dinámica, así que todos por favor den una bienvenida muy cordial. Vamos a estar escuchando sus aplausos virtuales y sus virtuales, así que bienvenido, Mr. Hurdle. Gracias. Y la segunda cosa es que el día de hoy tenemos una entrevista muy especial para ustedes. Tenemos una persona que prácticamente ha sido una piedra angular en el desarrollo de todo este proyecto y de muchos proyectos que hemos estado desarrollando. Personalmente para mí es una persona que me enseñó prácticamente todo lo que sé de cripto, de inversiones, de todo lo que es este maravilloso mundo de innovación tecnológica. Él me dio mis cachetadas, me dio mis jalones de oreja cuando yo quería correr antes de caminar, me puso los libros que tenía que leer enfrente, me dio todos los cursos que tenía que seguir, así que es un eterno agradecimiento y para mí es un placer que esté aquí para compartir su historia con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenido, Wolf Huddle, ¿cómo estás? Saludos, Cape. Gracias por la invitación. Saludos, Mr. Huddle. ¿Cómo estás, ¿Cómo Wolf? está ¿Cómo te todo? va? Todo excelente. Todo excelente. Entonces, bueno, para los que no han escuchado antes de Wolf Huddle o no han sido testigos de sus batallas campales en Twitter contra desde co-founders que en su percepción no están haciendo suficiente por sus proyectos o simplemente dando ejemplos, dando básicamente una cátedra virtual, Wolf siempre está ahí, ¿no? Para dar el buen ejemplo, para compartir conocimiento con las personas que estén abiertas a recibirlo. Y creo que, como digo, no siempre ha sido una parte fundamental de todo este proyecto. Así que, bueno, Wolf, me gustaría como que compartieras un poco de tu historia, pero antes, yo sé que ya hemos hablado bastante y en bastantes ocasiones de esto, pero me gustaría antes saber cómo es que llegaste al mundo de las inversiones y cómo es que haces tu transición al mundo cripto. Sí, yo cuando empecé las inversiones fue básicamente fue en el stock market. Empecé invirtiendo y fue durante mi periodo en California. Estaba en California y estaba en Silicon Valley específicamente. Había llegado y allá hay mucha innovación. En la innovación de, de, o sea, de todo tipo. Realmente hay muchas compañías. O sea, realmente o sea, realmente yo trabajaba cerca de empresas. Por ejemplo, Twitter estaba cerca, el mismo Uber. O sea, son compañías que tú lo ves en esquina como algo normal. Entonces, era
era obvio que invertir sería como parte también de una cultura que existe allá. Realmente allá esa innovación mm, tenía, o sea, por ejemplo, de vehículos, eh, Sí. de empresas más de software, porque por ejemplo ahí estaba Salesforce, ahí está Salesforce, Ujú. y, pero también la industria de construcción, que era la que yo estaba en construcción y estaba invirtiendo en ese momento. Y Ujú. de ahí me llamó la atención de Bitcoin en 2013. Y fue cuando de, realmente como que lo obvié, pero fue un amigo que es italiano, estaba minando en un laundry y el laundry room se ponía caliente. Y él me invitó como a una presentación, pero como lo vendían en ese momento, parecía, porque eso es lo que parecía, era que, ok, el tipo minaba esos bitcoins y te lo vendían por cambio de dólar. La tarifa la ponían básicamente O miners. con el rate del mercado, pero obviamente con su marca, por lo que sea, Sí. no sé, realmente no sé cómo se manejaba. Yo al final decliné y no fui, porque en ese Ujú. momento estaba trabajando 70, 80 horas. Eh, Estaba bastante, o sea, como enfocado en otra cosa. Sin embargo, eh, Bitcoin resultó estar como en cierto tipo de watchlist, porque cuando lo escuché fue en el boom del 2017 nuevamente. Y ahí Ujú. fue que me llamó la atención por aprender y me metí en el rabbit hole. Ujú. 2018 fue que empecé ahí ya como ir soltando un poco los stocks, porque veía más rentabilidad. Solamente me ponía a pensar y digo, todas estas empresas, ok, son bien, pero eh, realmente es el futuro. Eso es, y ahí viene la parte del control de Ujú. muchas Exacto. empresas centralizadas. Entonces ahí fue que mm, ya me interesó a los fundamentos de por qué blockchain y qué puede hacer la criptomoneda por realmente el mundo. O sea, cada Sí. infraestructura pudiera ser mucho mejor y, y traer básicamente como un fair game, porque le está dando oportunidades a más players a participar Sí. y ser parte de algo grande, ¿tú me entiendes? Entonces, um, eso era lo que pensaba de Ethereum cuando comencé a invertir. Al principio yo simplemente, como yo también soy trader, eh, yo comencé a invertir en Ethereum fue mucho después, eh, Ujú. ya en el bear market del 2018. Pude comprar a buenos precios, pero igual bajó a más de 50% desde donde yo la compré. Y fue un buen precio. Ethereum realmente empecé como de los 200, 100, 150, $86 Ujú. compré. Um, y ese tiempo, eh, o sea, nunca me imaginé que realmente Ethereum iba a crecer tan rápido. No estaba pensando en ese tiempo que iba a pasar tan rápido. Lo Claro. que sí me sorprendió fue después en el 2019, porque estamos en un bear market y, y en ese bear market vemos, por ejemplo, que es un relief de 6 meses. Y Ujú. igual tú podías, las personas que perdieron en el 2018 tenían oportunidad de poder posicionarse mejor. También era una cuestión de perspectiva de cómo, si tú tienes conocimiento técnico y te um, pueda entender cuál momento aprovechar también. Pero 2019 básicamente fue un buen año.
aunque luego hubo un Bitcoin tuvo un tope en 13.800. Eso fue en um, ya mayo, creo que mayo del 2019 o junio, por ahí. Y nada, y básicamente fue así que me fui sumergiendo, porque después ahí me interesaron las altcoins como Cosmos. Um, Sí. También VeChain fue una de mis primeras compras. Ujú. Um, de como altcoin. En ese tiempo sí te digo que el user interface no era tan amigable, pero era interesante hacerlo porque eh, al final había siempre un reward. ¿Tú me entiendes? Tú aprendías cómo usar y si realmente de verdad tiene futuro. Es la única manera Claro. de saber si. Entonces, no todo el mundo quería, o sea, exploraba ese camino también, porque muchos usaban plataformas centralizadas y tenían sus criptos como en Coinbase. Coinbase, cuando comenzó, Ujú. tenía 4 criptomonedas, yo creo que era. Entonces, Coinbase ha cambiado mucho y ahora tiene más altcoins. Sin embargo, el servicio y todo eso, bueno, todo el mundo sabe lo que opino de los centralized exchanges ya, pero cuando Coinbase llegó, si lo utilicé, por ejemplo, temporalmente, fue uno de los wallets que uno podía usar decentemente, Ujú. porque tú tenías que tener un on-ramp obligatoriamente, o podía ser Sí. P2P. So, y básicamente eso fue como yo llegué. O sea, vine de stocks en Silicon Valley, invirtiendo. Me interesó, incluso allá se hizo el Litecoin Summit y el Ethereum Summit también se hizo allá en San Francisco, en el 2018 creo que fue. Eso fueron buenos años, Ah, pero es extraño porque era el bear market, los precios estaban bajando. Sin embargo, eh, para las personas que estaban entrando como yo, fue un año interesante. A mí, por el lado de stocks, lo sufrí mucho más en la baja porque invertí en unos stocks, por ejemplo, que tal vez tú nunca has escuchado, NIO, en un momento invertí y me fue bien en el IPO, pero luego tenía que um, um, vender porque no estaba por un año sideways. Resultó que en el Sí. 2020 NIOS llegó a $50, creo que como hizo 50x, subió realmente bastante. Pero ahí mismo también empezó el bull run del 2020, que ese fue ya la última capitulación en marzo 2020, que pasó con un bottleneck attack de BitMEX. Um, Fue interesante porque ahí hubieron, o sea, las compañías, los developers, todo lo que están trabajando en cripto había madurado también. Ya en el 2020 Sí. era otro juego. 2018 parecía un bear market para muchos en porcentaje, para los que invirtieron de último, digámoslo así. Pero yo llegué realmente en el bear. Sin embargo, yo tomé Sí. otro approach sabiendo que estábamos en un declive y saqué buenas oportunidades. Um, y compensé la pérdida también de lo que vendí porque tuve que vender una parte. Yo en ese año había cerrado en 40, iba a cerrar en 48%, que no era tanto de lo que tú puedes ganar en cripto o en aquel tiempo, Sí. pero me lo redujo a un 23%. Eso eran como 5 posiciones. Y también estaba Western Digital. Fue una de las posiciones Ujú. que, por ejemplo, tuve que vender. Um, Sin embargo, en cripto, cuando yo veía que yo estaba haciendo el DCA, por ejemplo, en stocks, veía que habían altcoins que me interesaban tanto que eso también me funcionó mucho y comenzaba a acumular esos coins. Por ejemplo, Cosmos yo tengo desde el 2019 Ujú. comprando, desde que también lo listaron en Coinbase. Fue mucho más fácil hacer la transición. Luego supe de Cosmos Station. Primero era
un Looney Wallet que estaba, yo creo que utilizando. Y luego Cosmos Station sacó un wallet, que era el del site, pero había que ponerlo en experimental para poder usarlo con el Ledger. Pero yo por lo menos tenía Ledger. Ujú. Y para eso tú tenías que desactivar por Chrome, porque en ese tiempo se podía usar Chrome o Brave. Brave había llegado ya. Y luego, pero era inconveniente. Está haciendo a cada rato eso. Entonces yo lo que hacía era que acumulaba Atom y lo guardaba y lo dejaba ahí. Y ya. Yo no pensaba mucho. Yo compraba todos los Atom porque lo irónico fue que yo supe de Atom en uno de los últimos trabajos que estuve, porque luego me dediqué a mi negocio solamente Ujú. y a las inversiones. Ya eso eran realmente como que ya ahí fue que le di la prioridad también a invertir aún más. Y fue el 2020, fue uno de los años también que fue ayer mismo realmente. Pero fue uno de los mejores Sí, años donde el capital se pudo alocar en diferentes posiciones porque había mucho discount. Estaban moviendo precios del 2018 otra vez. Y yo sí. dije, wow, Wow. espérate, yo aproveché 2019, déjame reinvertir ahora 2020 nuevamente, aún más. Y, y la verdad que yo te voy a decir algo, que de todos los coins que, por ejemplo, eh, que siempre, por ejemplo, seguía acumulando a pesar del precio fue Atom, porque la trayectoria de Atom no, en mi opinión, Atom no ha tenido todavía un bull run. Um, Apenas que está empezando el momentum. Realmente empecé en cripto y terminé ahora, por ejemplo, más envuelto en posiciones como Cosmos por el ecosistema. Y de ahí, bueno, parte de lo que ayudó todo eso realmente es que nosotros hacíamos research, por ejemplo, un grupo ya en el 2020 juntamos el Cape, el Beto, nos juntamos a, a formar ese grupo de research, porque realmente tú necesitas en el mundo de las inversiones tener eh, compañeros que Alguien. tú puedas, no sé, que tú puedas compartir el knowledge también en mutuo y eso realmente te da, tú sabes, conclusiones interesantes porque, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo research de Matic en el 2019, yo no invertí porque parecía, o sea, eso fue un launchpad de Binance y Binance lo tenía manipulado. em, Obviamente, porque obviamente tienen la mayoría del supply. Pero cuando Sí. salió lo del mainnet de Ujú. Matic, el sidechain, que tú podías hacer staking, para mí fue Sí, como, ok, lo estoy viendo de otra perspectiva en inversión y entendiendo la tecnología. Este blockchain que tiene sí, esto y esto, eh, se va a buscar descentralizar. De, sí, el supply va a cambiar y va a estar más en validadores de diferentes delegators. sí, Ahora, obviamente, hay otros aspectos que, obviamente, para que se descentralicen aún más, hay otros factores que deben ocurrir también, pero el simplemente de hecho de tener ese approach en cripto, yo básicamente el conocimiento que tenía en stocks y en technical analysis lo sí, apliqué en cripto pero tuve que sumergirme para entender si de verdad valía la pena es eso. Y era la única forma. Tú no puedes invertir a ciegas, entonces tú quieres, tú lo puedes hacer, pero tienes más chance de arriesgar tu capital. Y por eso es que claro. tuve ahora mucho institutional investor hablando, es porque ellos mismos están sumergiendo y Ujú. todo ese conocimiento que todos esos CEO founders que están eh, captando lo va a seguir atrayendo a aplicar el mismo hitos de cripto, que es cómo podemos descentralizar aplicaciones para darle Sí, oportunidad a, a los usuarios ahora
a no ser usados por Big Tech, como por ejemplo en robo de Exacto. información, aunque haya cierto consentimiento, ¿verdad? En cierto aspecto. Sí. O que nadie, que no siquiera haya uno, que en el aspecto monetario, que fue lo que revolucionó Bitcoin, tiene Bitcoin y ya nadie, o sea, que nadie te lo puede frizar ni nada de eso. USDCC, porque es un stablecoin Ujú. controlado por Circle, pero Sí. Bitcoin soluciona ese problema de transferencia. Y a veces realmente yo veo que, por ejemplo, ya me salgo un poco fuera de la historia, pero veo en Twitter cómo hay personas que dicen que usen PayPal, por ejemplo, que cambien PayPal, que adopten Ujú. USDC, que USDC adopte PayPal, en vez de que la gente simplemente aprenda a comprar Bitcoin y transferirse Bitcoin. Y Exacto. si no quiere la Sí, exacto. volatilidad, Claro. es la pregunta. Tú dices, bueno, tú tienes que cambiar el mindset también. ¿Cuál es la estabilidad? Tú Claro. de verdad estás estable en Claro, el claro. dólar. ¿Me entiendes? No Exacto. tengo nada en contra del dólar ni nada, sino que porque el dólar se necesita si tú quieres estabilizar en parte del mercado, es parte del mercado. Pero lo que me refiero, si te vas en el hitos de la descentralización, si tú entiendes, por ejemplo, dónde queremos ir con Bitcoin y es simplemente proteger tus activos que realmente sean tuyos. Y bueno, entonces, básicamente en ese periodo estábamos el Cape Beto, eso fue en DeFi Summer. También, por ejemplo, invertimos bueno, ahí fue que pasó lo de Uniswap Airdrop. Eso fue en agosto, septiembre. Pero él pasó el DeFi Summer y ahí fue que nos surgió la idea, por ejemplo, de hacer un grupo y formamos Trading Curve. Eh, y también ahí fue que nació Millstone Capital. Millstone Capital es básicamente enfocado en inversiones de blockchain, pero nosotros estamos enfocados en educación. Y Trading Curve tenía el propósito de básicamente educar a personas eh, que estaban interesados en cripto y normalmente eran allegados. O sea que, entonces, ¿cómo, allá, ya que estamos hablando de Trading Curve, cómo nace Trading Curve y cómo eso, o sea, cómo de Trading Curve se hace una transición y surge la idea de crear una comunidad de apoyo de las criptomonedas en el mundo de habla hispana? Bueno, Trading Curve era el grupo, lo conformaban personas que estaban en California, en México y la Florida y también en Europa, en España también. Eh, Eran personas que yo conocía que de diferentes lugares que también le interesaba las criptomonedas y básicamente compartíamos todo, ¿verdad? Entonces comenzaron a unirse otros cercanos. Eso ahí también fue cuando el interés también subió por DeFi, lo mismo NFTs. Um, Básicamente decidimos, bueno, aquí hay más personas que también hablan español. Eh, Vamos a crear Blockchain RD. Y de Blockchain RD, eso fue en una de las comunidades que primero estamos enfocados en la República Dominicana. Y así fue entrando, porque había una necesidad por educar a las personas sobre el mercado, Sí. de cómo podían utilizarlo para beneficiarse en aspectos, por ejemplo, de seguridad, si querían tenerlo en Bitcoin para sus ahorros, contra la inflación. Básicamente queríamos hacer continuar el mass adoption. Y básicamente Blockchain RD se volvió como el hub. Y lo que buscaba era realmente una comunidad genuina, no que tuvieran un gran número, sino personas realmente interesadas en las criptomonedas y que Sí.
con el deseo de seguir aprendiendo, de cómo los diferentes usos los podían ayudar. Sí, es cierto. Ok. Sí, yo me acuerdo que fue justamente por eso, ¿no? O sea, para el identificaste, ¿no? Que existía una necesidad enorme y que existía realmente el interés de las personas de entender cómo funcionaba esta tecnología. Y creo que lo importante era eso, que fuera genuino, el interés de y esta idea del pay it forward, ¿no? O sea, que si estás obteniendo valor de este proyecto que se está formulando, compártelo con las personas. Sí, Porque así es que podemos hacer que esto crezca. A fin de cuentas, esa es la idea de las criptomonedas, ¿no? Que la gente lo adopte e incrementar la descentralización. No que nosotros tengamos todo el conocimiento, sino compartir el conocimiento y entonces compártelo con más personas. claro. Y que la Sí. comunidad, por ejemplo, de cripto, porque en ese tiempo que estaba haciendo research y aprendiendo más de las criptomonedas, porque yo llegué a analizar bastante realmente, un número Sí, enorme de proyectos y usarlos. Y muchos ni tenían uso, entonces, o no cumplían con ninguna exacto. meta. Entonces, uno tenía que también tomar decisiones y había proyectos que realmente ya uno no podía, o sea, había que dejar de invertir porque básicamente Ujú. es o ni siquiera invertir de primera mano si no cumple con ciertos requisitos. Sí, Hay muchas criptomonedas que venden una promesa pero realmente no resuelven nada o toma bastante tiempo. Se supone que um, los blockchains, por ejemplo, deben tener esa flexibilidad, aunque la descentralización es importante en las aplicaciones, por ejemplo, de Web 3.0, como los wallets que tú usas, que básicamente son no custodios, o juegos, utilizando ahora mismo Unreal Engine. O sea, si tú te pones a ver, hay sí, algunas cosas que necesitan cierto tipo de governance al inicio y antes de poder descentralizarlo totalmente. MakerDAO realmente sí. eh, eso fue Claro. lo que hizo. Y todas esas, todas esas cosas que suceden, por ejemplo, en como MakerDAO, toda esa historia, por ejemplo, que tuve con lo que pasó con DAI, por ejemplo, que ocurrió en el 2020, te da mucha experiencia en el mundo cripto, porque DAI, la gente habla de UST, pero DAI también se Sí, desestabilizó en marzo 2020. sí, Y básicamente la blockchain RD, eh, de ahí sale mucho líder, que fue lo interesante, por todo ese conocimiento, porque ese acercamiento y pasarle la historia, por ejemplo, de todo lo que pasó por experiencia también de mucha gente, porque mucha gente también entró en el 2017. Por ejemplo, Sai entró en el 2017 sí. y fue uno de los pilares también de la comunidad en su inicio que empezó con el podcast. Había muchas cosas que de ahí el objetivo era de volverlo mucho más abierto en Latinoamérica. Y de ahí fue que Sí, Criptomonedas llegó. sí. Criptomonedas.do, el podcast. Entonces, Wolf, ya hemos hablado, ¿no? Como un poco de todo acerca de cómo surge Trading Curve, cómo surge toda esta idea de crear esta comunidad para informar a las personas acerca de las criptomonedas, qué son, cómo las pueden utilizar, dar use cases y todo. Pero, ¿qué hechos consideras que han sido los catalizadores clave para el crecimiento de la comunidad y tu crecimiento personal dentro del espacio? Bueno, realmente el crecimiento de la comunidad se ha debido a que diferentes personas que se unieron aportaron de su parte. Y
de ahí vino el moto de Pay It Forward. Sí, Yo siempre cuando le enseñaba a alguien le decía, mira, eh, si alguien necesita ayuda en eso específico de cripto, trata de ayudar a esa gente nueva con eso que yo te expliqué. Eso es lo más que yo pido realmente a cambio. Porque muchos lo veían como una ayuda, como, wow, de verdad este tipo me está ayudando, me está enseñando esto. Yo muchas personas le enseñé eh, técnica de análisis también, cómo entender los gráficos, son cosas que me apasionan a mí. sí, Algo que me sale por naturaleza, lo veo, porque realmente me gusta invertir. Pero pasar ese conocimiento a algunas personas también promovió como eh, el mismo sentimiento hacia otras personas, que era enseñarle también. Y era un beneficio para todos, claro, porque al final, qué mejor ver a alguien prosperar en sus inversiones también, y entendiendo la claro. tecnología. Entonces, era una forma de, de que la gente no solamente lo viera por dinero, porque realmente Sí, esto es una tecnología bastante importante. Entonces, sí, um, esos puntos claves, o yo diría que vienen de personas, o sea, los puntos clave vienen de esos líderes que han salido, por ejemplo, en las comunidades. Y esos son personas que aportan bastante, que quieren ver que porque esto tiene una visión, ¿verdad? Que básicamente que todo el mundo pueda aprovechar las criptomonedas en ciertos sí, aspectos. Si tú eres de gamer, si tú eres y quieres aprovechar los juegos como Strange Clan, entender todo eso. Entonces hay una oportunidad sí, de educar. Entonces, luego personalmente, yo diría que la consistencia, nunca también rendirme. Eh, yo siempre buscaba soluciones en momentos que podía decir, ok, el mercado hizo un downturn o lo que sea. Yo soy inversionista, tengo que ver el outlook. Y de ahí salió siempre lo que siempre digo, um, be an investor, then a swing trader, and then have fun. Porque el approach correcto siempre en la tecnología, en el mercado de la tecnología, es que tú eh, inviertas primero. Y si tú quieres hacer swing trading, eh, es basado a periodos que eh, tú entiendes que hay un potencial, y si tú tienes que reducir riesgo por si al final realmente no cumplen con, por ejemplo, en sistema de blockchain donde predomina menos developers, tiene más challenges. sí, Pero uno nunca puede descartarlos, ¿entiendes? Hay proyectos que pudiera claro, mencionar, pero no me sumergiría mucho en eso. Pero um, hay comunidades como la de Cosmos donde se nota un trabajo abierto entre los sí, desarrolladores. ujú, Y totalmente. esa filosofía del Cosmos Vision, por ejemplo, yo también vi que se alineaba um, con lo que nosotros creíamos en ese momento, de donde, ok, están llegando personas nuevas, cómo es el right approach para enseñarle. Y, Sí, y nada, realmente han sido buenos momentos de buenos aprendizajes. sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Creo que ha sido un esfuerzo completamente colectivo y o de más personas sumándose y más personas queriendo asumir esos roles de guiar, como dices, de alguna forma a la comunidad y siempre estar dispuesto a dar, como no, la milla extra, la consistencia y la disciplina dentro del espacio.
es yo creo que lo que eventualmente te lleva a tener resultados positivos, ¿no? Y como dices, muy importante no verlo simplemente por el dinero que puedes ganar, sino porque estás apoyando un cambio de paradigmas a nivel de desarrollo tecnológico, que mucha gente todavía no ha caído en cuenta en eso y que siguen pensando que Bitcoin es simplemente una monedita digital, pero no entienden realmente que el valor detrás de todo esto es la tecnología blockchain y cómo implementarlo en todas las áreas ¿no? de industria, cadenas de suministro, a redes de mercadeo, a manejo de capital, o sea, y creo que esa ha sido siempre la visión, ¿no? Que es como, que es como lo siguiente que nos gustaría preguntar, que es cómo surge criptomonedas.do, ¿no? Porque es como fue simplemente la continuación, ¿no? Y como tú dices, el Cosmovision y todos los desarrolladores, todo el trabajo constante que han estado haciendo y la suerte y la fortuna que hemos tenido de poder trabajar muy de cerca con muchas personas del ecosistema de Cosmos. Y bueno, obviamente, qué mejor que lo platiques tú, ¿no? ¿Cómo es que surge finalmente criptomonedas.do? So, criptomonedas.do empieza realmente desde que surge el podcast. Empezó hace un año. Sin embargo, como nombre ya teníamos pensado criptomoneda.do en el 2020, cuando empezamos todas las cuestiones que conté anteriormente. Y ese nombre, sabíamos que íbamos a hacer algo con eso en algún momento. Y esa fue como una de las cartas que pudimos sacar, porque decimos, mira, ya la comunidad ha crecido, ha madurado, está entendiendo más, vamos a darle un poquito más de calidad a esto y más formalidad, porque en cierto modo nosotros vimos un potencial que hacer estos episodios, por ejemplo, ayudarían a un grupo bien interesado en profundizar y tiene tiempo o saca tiempo de tomarse, qué sé yo, 30 minutos, 40 minutos de un episodio. Y eso lo conecta también con otras cosas que nosotros estamos envueltos, porque tú aprendes, tú dices, ¿qué es Kepler? ¿Qué hablan tanto? ¿Qué es, tú sabes, qué es Bitcoin? ¿Qué es Ethereum? Tal vez tú no sepas nada. Pero hay otras personas que tienen más tiempo y pueden también conectarse. Y realmente estos episodios han podido establecer relaciones con personas de la comunidad y que podamos trabajar juntos, que es muy importante. Y criptomoneda.do es básicamente, seguimos apoyando, tenemos un Discord, pero seguimos apoyando a la comunidad latinoamericana, que es el propósito. Todo el habla español puede unirse en el Discord de criptomoneda.do, puede entrar a criptomoneda.do y abajo en la página está el enlace. Y también nosotros, ya cuando el podcast sigue creciendo, por ejemplo, de criptomoneda.do, nosotros tenemos otras cosas que queremos hacer, más que hacer un podcast, ¿verdad? Y ese es el próximo paso que nos espera. Realmente la comunidad de criptomonedas.do se han formado la base o sea, como el número de personas que le dan ese valor a que siga existiendo. Y eso es lo más importante de la creación de una comunidad. Cierto. Sí, totalmente. Y ahora es como, ¿no? A tanto que ha pasado en un año, ¿no? Que ahora para las personas que todavía no se han animado, y bueno, de hecho creo que es como que la última etapa es que hemos hablado ya varias veces, ¿no? El Cosmoverse, que ya tenemos cosas en donde podemos llegar todas las personas que estamos involucrados y compartimos esta visión para tener un espacio físico para poder seguir siguiendo estos proyectos, para que se empapen más de más cosas. Claro.
o sea, los que puedan ir, excelente. Los que no puedan ir, me parece que se va a compartir el evento Sí, online. por YouTube. Sí, para que puedan escuchar, ¿no? O sea, realmente el valor está en seguir empapándote de este conocimiento. Creo que es algo fundamental en este espacio. Nunca puedes dejar de aprender, nunca puedes dejar de estar investigando, de si tienes que tener ese deseo de seguir incrementando el bag más importante que yo siempre digo que es tu conocimiento. Siempre tienes que estar dispuesto a incrementar tu base de conocimiento. Entonces, obviamente ha sido genial que vengas a compartir tu historia con todas las personas que nos escuchan, porque obviamente tú siempre estás, ¿no? Como detrás de muchas de las cosas que hacemos y siempre, como tú dices, estás dispuesto a poner el ejemplo, dar información, dar educación, y lo único que se pide a cambio es que las personas compartan este conocimiento para empoderar a más personas, ¿sabes? Empoderarlos a que tomen control de sus finanzas, que tomen control de su data, que tomen control, ¿no? De esta existencia digital y tal vez si no es de lo digital, de todo lo que se está metiendo las criptomonedas y la tecnología blockchain. Así que Wolf, muchísimas gracias Gracias, nuevamente Kate. por todo lo que haces por la comunidad, por todo el apoyo que siempre nos estás brindando, y por favor las personas que no siguen a Wolf Huddle en Twitter, síganlo. Él es activo en redes sociales todos los días. Como digo, siempre va a estar el involucrado en la cruzada por la adopción de blockchain para las masas, para todos. Así como el voice note famoso de Osmos. Sí, el famoso. Exacto. Exacto. No, muchas gracias, muchachos, y de verdad que estamos en contacto, en constante contacto, y um, ha sido un placer hablar con ustedes y compartir un poco por este lado. Y nada, suerte. Muchas gracias, Wolf. Antes de que te vayas, creo que Martín tiene unas preguntas Sí. muy importantes que hacerte. Ok. Claro, son de verdad más profundas. Sí. ¿Cuál fue tu primera cripto? Bueno, en un exchange centralizado o una cartera descentralizada, bueno, si fue Primera cripto que el Wolf Furl compró en la historia. Bitcoin. Bitcoin. ¿Y cuál es tu cerveza favorita? La Chimay. Es una de Bélgica. Ok. Trappist, muy buena cerveza en realidad. ¿Cuál es tu hobby favorito? La música. Producir Producir música, sí. música. Produzco música también. Ok. ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno, eso hay muchos favoritos. Cada uno tiene una enseñanza distinta. Pero si yo diría, hay un buen libro que se llama Cómo ganar amigos, muy famoso, no sé si te lo has leído. Buenísimo. Sí, claro, muy bueno. Y si pudieras tener un superpoder entre ser invisible o poder volar, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que volar, porque realmente tú puedes visitar más lugares más rápido, no tienes que pasar mucha lucha. No sé, realmente Ok, Es cierto. para poder visitar más sí, conocer el lugares. mundo. Interesante. Eso es, conocer el mundo siempre Ok. es interesante. Ok. Entonces, obviamente, como todo lo que hablamos acá en el podcast, esto no es consejo financiero ni nada por el estilo, pero ¿cuál estimas que será el valor de Bitcoin en 2 años? Tiene que ser por encima de los 100, obviamente. Um, por cómo lleva el, el pattern. Pero yo diría que Bitcoin pudiera llegar de 183,000 a $250,000. Es posible. No sé si exactamente 2 años, pero cerca. Ok. No, y de verdad que de nuevo muchas gracias por todo lo que has hecho por la comunidad y todo lo que has hecho para ayudar a que esto sea posible. Y seguiremos hablando, definitivamente. Definitivamente. Nos seguiremos. Muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Siempre. Gracias, Wolf. Ya ustedes saben. Cuídense, mi gente. Igualmente.